Para trabajar el sistema de potencia de la figura en por unidad, procedemos de la siguiente manera. Se seleccionan dos valores bases arbitrarios y se calcula el resto. Tomamos, por ejemplo, la tensión P1 base y una potencia S1 base. Esta capacidad puede ser la de alguno de los transformadores o bien un valor arbitrario, el cual va a ser común para todo el sistema. Se delimitan, como hicimos en el ejemplo pasado, las diferentes zonas para las cuales los valores bases son comunes y dependen del número de transformadores. Por ejemplo, acá vamos a tener una que va a ser lo que conecta la barra 1 entre la barra 2 y la barra 3 y lo que esté conectado a la barra 4. Vamos a tener tres zonas. Y se determinan los valores bases desconocidos. Normalmente vamos a tener el valor de la potencia base que rige a todo el sistema y un voltaje base que va a estar referido a alguna zona, normalmente a algún transformador que tenga esos valores que se está buscando de base o muy cercanos. Entonces, para este sistema de potencia en los transformadores, el modelo unifilar va a ser el siguiente. Si todo esto lo transformamos en PU, vamos a tener que la barra 1 y la barra 2, al tener un transformador, y el transformador va a tener voltajes y corrientes iguales, se vuelve un nodo. De igual manera, el transformador T2. Entonces tenemos el generador, vamos a tener el Z23, que es el Z de línea, Z de la carga, y el Z del propio generador. Recordemos que todo generador también tiene su propia resistencia y su propia reactancia. Ningún elemento es 100% perfecto. Entonces acá va a tener un modelo equivalente que va a decir que Z1, el Z equivalente va a ser igual a Z23, al Z de la línea 2,3, más el Z4, que es el Z de carga. Ahora, para transformadores reales, en el transformador de potencia real, tenemos que tomar en cuenta algo que hemos calculado en las primeras clases, que es la corriente de excitación y la impedancia equivalente. Si seleccionamos dos valores base, como lo son el voltaje base 1 y la corriente base 1, empleando el sistema por unidad se tiene lo siguiente. El voltaje 3 en PU va a ser igual al voltaje 2 en PU. Entonces, el circuito equivalente para transformador monofásico real, podemos expresarlo en que de 1 a 3, dado que 3 y 2 son iguales, no en solo un nodo, va a ser el voltaje 1 en PU, el voltaje 3 en PU y la corriente que pasa por 1 y 3 en PU. Entonces se cumple que el voltaje 1 en PU va a ser igual al voltaje 3, que es el último voltaje, más la corriente en PU por el ZT en PU. En los transformadores, el valor de la impedancia del transformador se puede obtener de las características nominales del mismo. Es decir, la reactancia o resistencia equivalente. Las placas o la placa de especificación del transformador traen el valor del ZT, el cual lo da en un porcentaje. El porcentaje representa la caída de tensión que se produce al circular por la resistencia o reactancia equivalente, la corriente nominal del transformador expresada en porcentaje de la tensión nominal, de acuerdo al lado considerado. Si, por ejemplo, se toma como base la corriente y el voltaje nominal como bases, resulta que la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia equivalente por el voltaje, o la corriente nominal entre el voltaje nominal. De igual manera, la reactancia equivalente, lo cual voy a obtener, la reactancia equivalente va a ser igual
a la reactancia equivalente entre la impedancia base. Por ejemplo, asumamos que un transformador de potencia monofásico de 50 megavoltiamperes de una relación de transformación de 11,32 y una reactancia igual al 10%. ¿Qué significado tiene esta reactancia? El significado físico entonces es que este 10% es que la caída de tensión en la impedancia equivalente cuando el transformador está trabajando a plena es el 10% de la tensión nominal, 13.2, referido al secundario. Otro ejemplo es que dado un transformador monofásico con los siguientes datos de placas, 50 MVA, de 11 a 132 kVA, con un X1, una reactancia 1 de 0.242 y una reactancia del ganado 2 de 34.848, determinar el valor de la reactancia porcentual vista en ambos lados. Muy bien, entonces, veamos la corriente en ambos lados, en el ganado 1 y el ganado 2. Se determina el valor de la reactancia en porcentaje para ambos lados del transformador. Y vamos a obtener que el porcentaje va a ser 10% en alta y en baja va a ser lo mismo. La reactancia del lado de alta y el lado de baja es igual. Un resultado que era esperarse por teoría, dado que esa reactancia, la pérdida, va a ser igual. Se ha medido a través de alta o a través de baja, dado que es un porcentaje que está tomando los valores base. Ahora viene otro aspecto que es el cambio de base. Con frecuencia, ciertos parámetros de un sistema son expresados en valor por unidad, pero con valores de base diferentes a los seleccionados en el sistema. Se hace necesario efectuar un cambio de base en algunas ocasiones, dado que las impedancias de cualquier parte del sistema tienen que ser expresadas respecto a la misma impedancia base. Al hacer los cálculos es preciso tener un medio para pasar las impedancias de una base a otra. Por ejemplo, si conocemos que la impedancia por unidad de un elemento del circuito es ZPU igual a Z real por S base entre voltaje al cuadrado base, las unidades típicas en el análisis del sistema de potencia van a ser el PU, ohmios, megavoltiampere y kilovoltios. Pero sabemos, por ejemplo, si Z1 en PU es la impedancia en el valor base 1 y Z2PU es la impedancia de PU considerando los valores de base 2, y obtengo que S base 1 y B base 1 son los valores para Z1 y S base 2 con B base 2 son valores para la base Z2, vamos a tener que Z2 en PU va a ser igual a Z1 en PU por la potencia base 2 sobre la potencia base 1. Todo esto multiplicado por el voltaje base 1 y el voltaje base 2 al cuadrado. Esta ecuación no tiene ninguna relación con la transferencia del valor de impedancia de un lado a otro todavía, porque es indiferente. La reactancia X, por ejemplo, la reactancia X de un generador es de 0.2 por unidad, basado en los datos de la placa del generador 13.2 kilovoltios y 13 megavoltios. La base para los cálculos son de 13.8 kilovoltios y 50 megavoltios. Determinar el valor de X para las nuevas bases. Entonces, calculamos. Consideremos la ecuación de cambio de base. El X nuevo va a ser igual al X original entre la potencia nueva o la potencia original multiplicado por el voltaje original entre el voltaje nuevo al cuadrado. Esto va a ser si yo requiero o si las bases que yo necesito originalmente, que yo quiero originalmente, no cuadran
con los datos base del transformador, que en algunos casos ocurre. En algunos casos vamos a tener que transformar de esta manera. En el caso de que los valores viejos o originales son aquellos en los que estaban definidos originalmente la reactancia, y los nuevos son aquellos a los que se quiere referir. Por ejemplo, la reactancia original es de 0.2, el voltaje nominal original es de 13.2 kilovoltios y la potencia nominal original es de 30 megavoltiamperes. Pero mi base nueva, o mi base con la que quiero trabajar es 13.8 kilovoltios y mi potencia nominal con la que quiero trabajar es 50 megavoltiamperes. Me está pidiendo entonces encontrar la nueva reactancia. Reemplazo los valores originales y nuevos en la ecuación de relación anterior y voy a obtener que mi reactancia nueva va a ser igual en PU a 0.2 PUs por 50 sobre 30 megavoltiamperes multiplicado por 13.2 en 13.8 todo elevado al cuadrado. Eso me quiere decir que mi reactancia nueva bajo las nuevas bases es de 0.36 valores por unidad. Este valor nuevo está referido a las bases que me están pidiendo, de 13.8 y 50 megavoltiamperes. De igual manera, supongamos que se tiene un transformador de 186.6 megavoltiamperes y con una relación de transformación de 69 a 220 kilovoltios. Y una reactancia de 8%. Determinar el valor de la reactancia expresada en la base de 230 kilovoltios y 100 megavoltiamperes. Varió las bases, entonces tenemos que agregar la nueva reactancia. Conocemos los datos del fabricante, que es la reactancia original 0.08, el voltaje original nominal de 220 kilovoltios y la potencia nominal original de 186.6 megavoltiamperes. Un transformador puede tener tantas bases de voltaje de corriente como de vanados tenga el mismo. En este caso, entonces, vamos a referirlo a los valores que me piden. El cual va a ser que la reactancia nueva va a ser igual a 0.08, la reactancia original, multiplicado por 100 megavoltiamperes, la nueva base, dividido entre 186.6 megavoltiamperes, la base original de potencia, por 220 kilovoltios entre 230 kilovoltios, todo eso elevado al cuadrado. Entonces la reactancia nueva, bajo estas nuevas bases, va a ser de 0.03922 EUs. Para los transformadores de 3 devanados, el cual es aquel que, como su nombre lo dice, incluye un tercer devanado por cada fase. Se llama también transformador de circuito o devanado múltiple. El tercer devanado que se incluye por cada fase suele ser determinado terciario. Utilizar las ventajas de la conexión estrella-estrella de los transformadores de dos devanados, al tiempo que el terciario se conecta en delta, con el fin de reducir los efectos indeseables de la conexión delta-delta, perdón, estrella-estrella, de sus otros dos devanados. A veces se utiliza para balancear aún más el sistema, por lo cual voy a tener esa mezcla. En una conexión estrella-estrella de los dos devanados de alta y de baja, se conecta el terciario en corto o también en delta, lo cual tiene la finalidad de reducir en forma apreciable los terciarios armónicos de la tensión. Pero de otra forma estaría presente en el devanado de baja, donde se alimenta la carga. Es su utilidad, pero no es su única utilidad en algunos casos. Se requiere interconectar 3 circuitos de diferentes niveles de voltaje. Esta tiende a ser la opción más económica y práctica,
Al utilizar un transformador de tres devanados y no dos transformadores de dos arrollados con diferentes relaciones de transformación. Es una de sus ventajas. Para alimentar cargas que requieran también una alta confiabilidad en el servicio, para lo cual se alimentaría de dos fuentes diferentes. Es otra ventaja que me da. Me aumenta la confiabilidad por poder tener dos ingresos de energía. Como es en el caso de la planta de generación Macagua 2, la empresa de Delca en Venezuela. En este caso va a existir tres relaciones de transformación, producto de la interacción magnética de los tres desarrollados. Voltaje del primario entre voltaje secundario va a ser igual al número de vueltas del primario entre el número de vueltas secundario. Primario y terciario va a ser igual a primario con terciario, y secundario con terciario va a ser igual a la relación del secundario con el terciario. El modelo equivalente de un transformador de tres devanados ideal consiste de de tres impedancias, impedancia P, S y T, en una conexión en estrella. La impedancia P es la impedancia del arrollado primario, el ZS es la impedancia del arrollado secundario y el ZT es la impedancia del arrollado terciario. Estas impedancias, al igual que el transformador de dos arrollamientos de dos devanados, se obtiene a partir de los ensayos de cortocircuito realizados a la máquina. La única diferencia, en el caso de la máquina de desarrollados, ha de aplicarse igual número de veces del ensayo. En los ensayos de cortocircuito de un transformador de tres desarrollados se debe realizar en tres etapas. Por simplicidad, en lo que representa, o en la representación solo, se ha considerado la parte reactiva de la impedancia. ¿Por qué es lo que más característico tiene estas máquinas en la realidad? La resistencia no es tan alta. Alimentada por el primario, se cortocircuita el secundario y se mide el X del primario secundario, la reactancia primaria y secundaria. El cual el Z o XPS, primario y secundario, va a ser igual a la suma de la impedancia del primario más la impedancia secundaria. De igual manera, entonces, después se alimenta por el devanado primario, mientras se cortocircuita el terciario, y de igual forma no se debe superar la menor de las potencias de los devanados en el ensayo. En este caso, por lo general, del terciario, que es el menor. La impedancia que se obtiene del ensayo es la impedancia o la reactancia primaria terciaria, PT, la reactancia primaria terciaria, la cual va a ser la suma de la impedancia primaria más la impedancia terciaria. De igual manera, se alimenta por el secundario al tiempo que se cortocircuita el terciario y me va a dar la impedancia XST, la reactancia secundario terciario. En los tres ensayos de cortocircuito se obtiene un conjunto de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, XP, XS y XT. Si lo resolvemos, ya no tenemos que hacer ni matrices, ni tenemos que hacer una relación algebraica, dado que ya está generalizado las ecuaciones, obtenemos que la impedancia del primario va a ser igual a la mitad de la impedancia la impedancia del primario secundario, más la impedancia del primario terciario, menos la impedancia del secundario terciario. Esa va a ser la impedancia del primario. La impedancia secundario va a ser un medio de la impedancia del primario secundario
más la impedancia del secundario terciario, menos la impedancia del primario terciario. Y la impedancia del terciario, muy similar, va a ser un medio de la suma de la impedancia del primario terciario más la impedancia del secundario terciario menos la impedancia del primario secundario. En los transformadores de tres devanados, los fabricantes proporcionan en las placas esta información. Entonces, los valores en porcentaje de las reactancias obtenidas del ensayo de cortocircuitos se van a dar que la impedancia en PS en porcentaje va a ser igual al 100% por el valor en PU. El valor en porcentaje representa 100 veces el valor por unidad de la impedancia de cortocircuito, este valor expresado en la base de ensayos. Por ejemplo, supongamos que tenemos un transformador monofásico de tres devanados, 100, 110 MVA y 775 sobre la raíz de 3, a 400 sobre la raíz de 3, a 13.8 sobre la raíz de 3. El XPS es 10%, el XST es 8% y el XPT es 5%. Por unidad, o el valor de porcentaje que representan, XPS 0.1 PU, XST 0.08 PU y XPT 0.05 PU. Ahora, bien, las bases de estos valores por unidad se obtienen de ensayos. XPS se hace alimentando por el primario y cortocircuitando el secundario, es decir, que la base de tensión de XPS es 765 sobre la raíz de 3 kilovoltios, y la potencia de base, la menor de la base de los arrollamientos involucrados, que es 100 megavoltampere. XST se alimenta por el secundario, por lo que la base de tensión es 400 raíz de 3 kilovoltios, y la potencia es la del arrollado de menor potencia en el ensayo, que es, dado que es secundario y terciario, 10 megavoltampere, la del terciario. De igual manera, XPT se alimenta por el primario y se cortocircuita el terciario, por lo que la base es 765 raíz de 3 y 10 megavoltampere. Tenemos las reactancias en PU y las bases de cada uno. Y con esto ya podemos más adelante desarrollar valores PU y como si fuera un sistema monofásico normal. Estas son la aplicación de las leyes y ciertas virtudes del PU, un poco para recordar también algunas leyes de los circuitos eléctricos, algunas leyes de máquinas eléctricas. Y bueno, si iniciamos ahorita un problema, no lo vamos a acabar porque son relativamente largos. Los ejercicios vamos a hacerlo el día viernes, hora normal de clase. Dado que hemos avanzado relativamente rápido, relativamente también bastante, el día viernes vamos a hacer ya los últimos ejercicios y hasta lo que ingrese el día viernes va a entrar en el examen del miércoles. Si no hubiera ninguna otra duda o pregunta, ya el día viernes continuamos con algunos ejercicios ya respecto al uso del sistema unitario en PU y el uso ya de cálculo, con el cálculo de circuitos de potencia para ya hallar valores ya más reales. Si no hubiera ninguna otra duda o pregunta, muchas gracias. Nos vemos el día viernes.